¿Se puede peticionar y fijar una cuota alimentaria en tiempos del coronavirus y su consecuencia el aislamiento social preventivo y obligatorio? Soy Claudio Alejandro Belucio, abogado especialista en Derecho de Familia, autor de más de 40 libros para esta prestigiosa editorial García Alonso. Bueno, el interrogante que analizaremos en este video es si se puede fijar una cuota alimentaria durante esta pandemia del coronavirus y la consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado a través de sucesivos decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, pero sobre todo a través del DNU 297/2020. Bueno, desde ya la respuesta al interrogante es que sí, en principio no hay ningún problema para peticionar y decretar una cuota alimentaria, sobre todo respecto de niños, niñas y adolescentes. Establecido esto, el problema, como ha sido siempre un problema a través de distintas décadas, es acreditar el caudal económico del demandado por alimentos. O sea, en un proceso o juicio por fijación de alimentos, si bien los códigos procesales dicen denunciar el caudal económico del demandado, es decir, a quien se demanda por alimentos, en general el progenitor no conviviente o alguno de los abuelos o todos los abuelos, tratándose de niños, niñas o adolescentes, el problema es acreditar, porque los códigos procesales dicen denunciar, pero en realidad es acreditar el caudal económico del demandado por alimentos. Y al respecto tenemos tres sistemas, dos tradicionales en materia probatoria para acreditar estos ingresos y uno que nos trae recientemente el Código Civil y Comercial de la Nación. Con respecto a los tradicionales, la primera opción y la más sencilla o la ideal es acreditarlo por prueba directa, estos ingresos del demandado en un proceso de alimentos. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa acreditarlo por prueba directa? Que tiene que darse la siguiente situación. Tiene que ser una persona que trabaje bajo relación de dependencia y cobre todo su sueldo en blanco, o gran parte de ese sueldo en blanco. En realidad, su totalidad sería en blanco para acreditar esta prueba, estos ingresos a través de la prueba directa. Es decir, que para utilizar la prueba directa tiene que tratarse de un demandado por alimentos que tenga una relación de dependencia y cobre todo su sueldo o sus haberes en blanco o la gran parte o la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿cómo actuaríamos en ese caso? Solicitaríamos que se libre un oficio al juzgado interviniente y tramitaríamos ese oficio al dejarlo en la sede comercial de ese empleador o sede comercial o administrativa de ese empleador para que nos conteste cuáles son los ingresos de este demandado por alimentos, cuáles son sus ingresos por el trabajo remunerado que realiza, es decir, cuál es la totalidad de sus haberes y si aparte de esos haberes que nos informa hay otros premios, como por ejemplo premio por productividad, por presentismo, por un título universitario o terciario, o por horas extras, o premios por productividad anuales, o también cuál es el sueldo anual complementario que percibió en los últimos años, cuál es la antigüedad y cuál es el cargo que ocupa esta persona demandada por alimentos, este progenitor o este abuelo demandado por alimentos. Esto nos facilita las cuestiones porque, bueno, al cabo de un cierto tiempo, de unos días, tendría que el empleador responder ese oficio y por lo tanto tendríamos de forma cierta los ingresos que percibe por el trabajo remunerado que realiza este demandado por alimentos. La segunda posibilidad, cuando no se da
esta relación de dependencia y esta totalidad de los saberes cobrados en blanco, o sea, la primera situación que se puede dar para esta segunda posibilidad de la prueba indirecta o indiciaria es cuando el alimentante trabaja en relación de dependencia pero percibe la gran parte de sus saberes o la totalidad de sus saberes en negro, o cuando no hay relación de dependencia. El demandado no tiene una relación de dependencia y trabaja en una profesión o oficio en forma libre, o es un empresario, un industrial o un comerciante. En ese caso tenemos que recurrir a esta segunda opción, que es la prueba indiciaria o la prueba indirecta, por la cual sintéticamente, o el principio es que voy a acreditar sus ingresos a través de sus gastos. Es decir, no puedo comprobar a ciencia cierta sus ingresos y me van a dar la magnitud de sus ingresos, lo que gasta habitualmente en forma mensual o en forma semestral o en forma anual. Por lo tanto, voy a tener que oficiar también, pedir el libramiento de oficios, acá son varios oficios, a las compañías comerciales o entidades bancarias, pero sobre todo a compañías comerciales, para que me informen, por ejemplo, cuál es su gasto en telefonía celular, si tiene tarjeta de crédito, cuál es su gasto en una o en varias tarjetas de crédito, cuál es su gasto anual, semestral o anual, si ha realizado viajes al exterior del país, oficiar a migraciones para que me informe cuáles son los viajes que ha realizado y a qué destino, si es socio de un club social o deportivo, cuál es la cuota mensual de ese club o la matrícula anual de ese club. Entonces, distintos gastos que pueda tener el demandado en cuestiones relacionadas con su vida diaria o con su vida personal. A través de ellos tendremos una noción de cuáles son sus ingresos a través de sus gastos. Pero en estos dos casos, ya sea la prueba indiciaria o indirecta o la prueba directa, que es la que mejor nos puede dar la certeza de los ingresos del demandado por alimentos, tenemos que oficiar. Y este ha sido ya un problema siempre en materia de probatoria, tener que realizar la prueba mediante la prueba informativa, es decir, mediante oficios, y ha sido un problema ya sea la prueba indirecta o más aún la indiciaria, porque en medio de esta pandemia de coronavirus, si bien lo habitual sería que nosotros lo tramitemos personalmente, estos oficios, en materia de esta pandemia de coronavirus, el problema por el aislamiento social preventivo obligatorio es que no los podamos tramitar de esta forma. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a medios virtuales o medios electrónicos, como puede ser un email o un WhatsApp, para enviar estos oficios y para que a su vez nos contente de estos oficios. Normalmente en ciudades densamente pobladas, como es la ciudad de Buenos Aires, las compañías comerciales tardan en contestar estos oficios, y si lo hacemos a través de estos medios electrónicos, calculamos que aún más, teniendo aún en cuenta que estas compañías comerciales o de servicios en su sede administrativa hoy no están trabajando con todo el personal por el aislamiento social y preventivo obligatorio, y por lo tanto va a demorar más de lo común la tramitación, la recepción y la contestación de estos oficios. Por lo tanto, vamos a tener un escollo mayor que el habitual en tramitar estos oficios y en que sean contestados. Cuando no se pueda recurrir a esta prueba indiciaria o indirecta y a la prueba directa para comprobar los ingresos del demandado por alimentos, tenemos una tercera opción que es una innovación de los últimos años y que nos la trae la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Nos referimos específicamente al artículo 710 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la posibilidad de, en su segunda parte, de inversión de la carga probatoria. Es decir, cuando no podemos comprobar
por la prueba directa o indirecta, es decir, que es un demandado por alimentos, ya sea un progenitor o un abuelo, que no sabemos cuál es, en qué trabaja y cuáles son sus ingresos, si trabaja o no trabaja, vamos a tener que pedir al juez que le requiera la inversión de la carga probatoria que establece el artículo 710. El artículo 710 del Código Civil y Comercial de la Nación estipula que va a recaer la carga en probatoria, o sea, va a recaer la prueba en aquella parte que esté en mejores condiciones de acreditar esa prueba. Es decir, que cuando tenemos un demandado por alimentos que no sabemos si trabaja y si trabaja, qué ingresos percibe por esa tarea remunerada, lo mejor será peticionar que el juez solicite que la prueba de sus ingresos recaigan en justamente esa persona, es decir, que la prueba de los ingresos recaigan en el demandado. Por lo tanto, es el demandado quien va a tener esa carga probatoria de acreditar sus ingresos. Si no colabora con esta carga procesal que le impone el juez, esa negativa o falta de colaboración va a tener su correlato en cuanto a la posibilidad de que el juez decrete en materia de un proceso de alimentos la cuota alimentaria que ha sido solicitada por la parte actora. Creo que esto es lo que correspondería, que ante la imposibilidad de acreditar los ingresos y el recurrir al artículo 710 y a la inversión de la carga probatoria, o como le gusta llamar a los procesalistas, las cargas procesales dinámicas, el juez intime al demandado por alimentos a que si no acredita cuáles son sus ingresos o su situación económica, va a fijar la cuota alimentaria reclamada por la parte actora para el tema que estamos tratando por la representante legal de los niños, niñas o adolescentes.